momento un rato, ayer nós estava de um rato de sossego, nós por adrumenti que trempang, e aí nós tinha força bem com nossa recobra. Ayer, e aí me inta. Prometo nós, traduzir, sim. Olha, sim, é mais importante. Laga nos reza, prometo não sabe o tema. Vamos a orar. Padre Santo, hoy noche nos está agradecido, Tata, Padre nuestro, te agradecemos en esta noche que nos juntos un día más para estudiar tu palabra. que podemos estar juntos otra vez para estudiar tu palabra. Hoy noche nos tiene un tópico, Señor, sumamente serio. Hoy en la noche tenemos un tópico muy serio Y así el Señor nos pidió para por ayuda para cada mente, Señor, por te enfocar en tu palabra. Por eso te pedimos que cada mente pueda estar enfocados en tu palabra. Quita tu distracción, Señor, Quita todas las distracciones, oh Señor, así que cada ende por capta el mensaje de noche. así que cada persona puede entender tu palabra en esta noche o el mensaje. Usame, Señor, para medio de tu Santo Espíritu un día más. Úsame, oh Señor, por medio de tu Santo Espíritu una vez más. Pone palabra en mi boca, Señor. Pon las palabras en mi boca, oh Señor. Así no te solamente hablo de papel a través de mí y no a mí, Señor. Así que solamente tú hablas a través de mí y no yo, Señor. Y te confío ahora que de mi mano, Tata, que hablo usame para presentar tu palabra. Confío esta hora, oh Padre, para que tú me puedas usar para traer tu palabra. Danke, Tata, nos agradecido en nombre de Jesús. Gracias, oh Padre, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy noche nos tiene un tema intitulado, Hoy, mi también que. hoy en la noche tenemos un tema intitulado Yo también quiero. Ok, ante el conflicto está continua. Y el conflicto continúa. Manera nos estudia en el lesson anterior Como hemos estudiado en las lecciones anteriores, y vorales un día webs, y especialmente el del jueves, también nos mira la característica de dos iglesias. donde hemos visto las características de las dos iglesias. Un que está de Dios Uno que es de Dios y un que está de diablo. y el otro de Satanás. Es un que tiene descendiente del linaje de Jesucristo Los que tienen los descendientes del linaje de Cristo Jesús y el otro que escoge para tener banda de enemigo. y los que escogieron para estar al lado del el enemigo, Dor de hacer la propia voluntad. haciendo sus propias voluntades. Ese hoy noche nos va a continuar Por eso vamos a continuar de la misma forma para nos ver de qué más tiene en asunto aquí. en la misma forma para ver qué más hay en este asunto. O piende ave de visa, Mucha gente hoy dice, no te importa en cuál iglesia vas. no importa en cuál iglesia estás, No importa qué cosa quiere. no importa lo que tú crees. Gente de visa, basta me de servir a Dios. La gente dice, si yo sirvo al Señor. Gente de visa me tiene mi forma de adorar Hay que dicen que yo tengo mi forma de adorar y abota adorar en el sistema, y tú adoras a tu manera, pero no está nada. pero no importa, Pues con que va bien, te mes un Dios no se sirve. porque como sea, es el mismo Dios que servimos. Así está abo con mi iglesia Así que tú con tu iglesia y a mí con mi iglesia. y yo con el mío. Así es el pensamiento de la gran mayoría. Así es el pensamiento de la mayoría. Que me no te importa con vos adorar. Así que no importa cómo adores, Pues Dios está haciendo tur o piene de pensa. porque Dios acepta todo, todos, muchos piensan. Pero a noche nos veo si Biblia está eens con el pensamiento. Pero vamos a ver si la Biblia está de acuerdo con ese pensamiento. Pues ese importa nuestro pensamiento, Porque quizás sea nuestro pensamiento, pero no es un de Dios. pero no el de Dios. Pues ese sabita Por eso es sabio para bailar palabra para waxi en verdad me puedo adorar mañana que. para ir en la palabra para ver si en verdad puedo adorar como yo quiero.
Ok, nós sabemos a conclusão que o rei Salomão a saca. Vamos a ver la conclusión que el rey Salomón sacó. Sim, Eclesiastes. No se acuerda. Nós agora que o rei Salomão estava um homem sábio. Salomón era un hombre sabio, Ele pediu Deus sabedoria para dirigir o povo. pidió a Dios sabiduría para dirigir al pueblo E Deus deu sabedoria y Dios se lo dio e riba de riqueza. y sobre eso riqueza. Pois ele não pediu 100, mas ele pediu sabedoria. Porque no pidió riqueza, pero sí sabiduría. Então Deus deu plus deu riqueza. Dios se lo dio y también le dio riqueza. E que é a conclusão que Salomão saca de sua vida? ¿Y cuál es la conclusión que Salomón sacó en su vida? Ele escreve em Eclesiastes 1, versículo 9 e 10. Escribió en Eclesiastés 1, versículo 9 y 10. Ele diz de forma aqui: Lo que estava está e lo que está. E lo que aguarda sí está lo que lo guarda sí. Assim não tem nada novo baudi solo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Acaso tem algo correndo por vista de dizer, mire aqui, é novo. Já le existia para siglo não que estava de prometer conosco. ¿Hay algo de que se puede decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Ok, de Salomão diz outra palavra, lo que sucedeu no passado, tem mesmo costa bem repetir no presente. Con otras palabras, Salomón dice lo que ha pasado, lo que sucedió en el pasado va a pasar de nuevo en la presente. Ok, agora vamos aqui que sucedeu no passado, promete que o mundo agora cria. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el pasado antes de la creación. Ok, virou comigo Isaías 4, 2. Vamos a Isaías 14, versículo 12. Ele diz assim aqui: Mira como cai fora do cielo a estrela de madrugada, e o homem de mahinta boa tirar ribatero água da debilidade e nação. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Ok, ele diz, mas bo avisa dentro do coração, lo me subi na cielo, lo me hasi mi trono mais alto que a estrela de Deus, e lo me sinta revesero de assembleia na parte na mais retirada de norte. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Ok, antes de seguir visa dentro do coração, lo me subi mais alto que a altura de nuvem, e lo me hace mi mes cos que o Altíssimo. Y sigue diciendo en su corazón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ok, dus que estava dentro do coração de Lucifer. Así que, ¿qué había en el corazón de Lucifer? Estava daqui da mescos que o Altíssimo. Quiso ser igual que el Altísimo, Pero não solamente igual, no solamente semejante, mas ele quer botar seu trono mais alto que a estrela de Deus. pero quiso poner su trono todavía más alto que las estrellas de Dios. Que mense, em comparação, Si voy a comparar, se Deus seu trono está 10 metros alto, si el trono de Dios es 10 metros altos, ele põe de 5 metros, está mais alto que o som de Deus. Él pondrá el suyo 15 metros para estar más alto que el de Dios. Que mende, de outra palavra, En otras palabras, quer tomar o lugar de Deus. quiso tomar el lugar del Señor. Avodicon. ¿Y por qué? Vai que de vista de revelação, lá nos que revelação Vamos en Apocalipsis 4, versículo 2. Sim. Ele diz, mesora me estava de espírito e ata, estava tem trono parado no cielo e é sun sentar arriba o trono.
Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ok, dus Juan mira den vision, Así que Juan vio en la visión, ela mira Dios sentar arriba su trono. vio a Dios sentado en su trono, Então, estava de brilha y estaba brillando, e casi ouve embora mira su cara. y se puede decir que no pudo ver su cara. Estava de sonido nan de trompete, Había sonidos de trompetas, raio nan e lamper. rayos y Ok. relámpago. Sim, dus estava de tema lá ons vis alabança den cielo. Había una alabanza en el cielo. Revelação 16 está confirmar isso aqui. Apocalipsis 11:16 confirma esto. E diz e 24 ancianos nan quem está sentado delante de Deus, riba nan trono. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos Atira nan curva boca nan cara tenazuela e a adorar. se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Dus Kiko é altíssimo está receber em cielo. Entonces, ¿qué es lo que recibe al Altísimo en el cielo? Adoração. Adoración. Dus te pensei é 24 ancianos nan e 4 criaturas vivas nan tur estava a adorar a Deus. Por eso los 24 ancianos y los 4 criaturas estaban adorando a Dios. Por isso é de Revelação 4, Revelação 5. Puedes leerlo en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Significa Eso significa se Lucifer que põe seu trono mais alto que o de Deus, que Lucifer quiere poner su trono más alto que el del Señor. qual a razão de como é que põe mais alto? ¿Cuál sería la razón que quiere ponerlo más alto que el del Señor? Nós também chegando a John Becky. Vamos a verlo. Sim, ele disse o inimigo estava da viva em presença de Deus. Dice que el enemigo estaba viviendo en la presencia del Señor. Versículo 14. Ele disse botava da ungir como querubim guardador. E a mim a ponevo inang botava da riba e ser o santo de Deus. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. Ok, desde outra palavra, me deveria ser tur, de outra palavra, inimigo estava da promete de inimigo. Con otras palabras, antes que fuese enemigo, él estaba Em presença de Deus. en la presencia de Dios. E Deus mesmo põe inang como querubim guardador. Y Dios mismo lo puso ahí como el querubín protector. Tem um momento que maldade guarda hanhada em je. Hasta el momento que se encontró maldad en él. Ok, vamos seguir a de Revelação 2, Vamos a Apocalipsis 12, versículos 7 até 9 e 13. Ele diz assim aqui, estava em guerra, o texto que nós cobria acaba, mas a noite nós bolhe para botar ênfase. vamos a versículo 7 hasta el 9 y versículo 13. Ok? Nós bolhe para nós pôr ênfase a noite. Lo vamos a coger para poner un énfasis en esta noche. Ele diz, estava em guerra do cielo, Miguel e seu ángel estavam da guerra contra o dragão, e o dragão e seu ángel estavam da guerra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ok, ele significa que não a prevalecer e não estava em lugar mais para não do cielo. Y sigue diciendo, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Assim ataco é grande dragão Así que el gran dragón agora tirava. fue lanzado fuera. Jesus a vencer. Jesús lo venció. Não tem lugar mais para o cielo. No hay lugar más para él en el cielo. Significa Quiere decir que o trono que quer botar mais alto que o de Deus, que el trono que él quiso poner más alto que el Señor, e não pode poner mais. no pudo ponerlo, Você lo vai sacar fora do cielo. porque lo echaron fuera. A boa pergunta tá? Ahora viene la pregunta, Você quer que o inimigo lo retira? ¿creen que el enemigo retirará? Lo stop de intentar?
que dejará de intentar. Vamos lá que a Bíblia avisa. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Al final que não porém do cielo é adoração, Al final, que no pudo obtener la adoración en el cielo, que a Bíblia avisa. ¿qué dice la Biblia? Revelação 2:2. Apocalipsis 12:12. Para esse motivo aqui, regocijar o cielo não e bolso da Bíblia de não, pero ai de terra e la man para sombra, diablo va vencer a vos con gran furia, sabiendo que te quede solamente un poco tiempo más. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ok, Dios le avisa, regocijar o cielo não. Dice, regocijaos, alegraos. Pero hay de tierra y la man, Pero ay de los moradores de la tierra y del mar. que me ni den foi cielo la varu sacar, Entonces del cielo le echaron fuera, ante el conflicto o também seguir outro caminho. pero el conflicto seguirá en otro lado, Você te sigue intentar, porque sigue intentando. e não stop. No lo dejó. Sim, Juan 2:31. Juan 12, versículo Ele avisa, 31. agora bem juízo ribe mundo aqui. Agora é prens de mundo aqui lo guardo tirar a fogo. Ya. Okay? Jesus aí me Kiko, é prens de mundo. Okay. Bueno, ahora vino el juicio sobre este mundo, y el príncipe de este mundo se fue echado. Ok. Isso significa que Jesus avisa que este prens. Quiere decir que Jesús dijo que Él es el príncipe, Pero te sigue avisa que de mim nada é não tem. pero sigue diciendo que en mí nada hay. Ok, vamos lá com coisa mais interessante. Vamos a ver algo más interesante. A Bíblia avisa nós aguardo criar para alabar e adorar a Deus. La Biblia dice que fuimos criados para alabar y adorar a Dios. Vá com um versículo bonito aqui. Mira un versículo hermoso. Salmo 148, Salmo 148, versículo 1 até 5. versículo 1 hasta el 5. Damos que 1 até 2 só, ele avisa alabar Senhor e alabar Senhor for de cielo não, alabar em altura não, alabar turso angelan, alabar turso exército não. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Salmo 150, versículo 6. Salmo 150, versículo 6. Lagatur lo que tem roceia, alabar Senhor, alabar Senhor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Romanos 14:1. Romanos 14, 11. Pa sombra taparás que vi, maneira me ta viva, Senhor te visa, tur rudia lo dobla pa mim, e tur lenga lo duna alabanza na Deus. Romanos, ¿cuánto? 14:1. Ok. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ok, cantidad de versículos más. Y hay muchos versículos más Que demonstra que Deus a criado-nos para alabanza de sua glória. que Dios nos ha creado para alabanza de su gloria. É para não, Los pájaros, é natureza, la naturaleza, tudo lanta e te glorifica a Deus. todos se levantan y glorifican al Señor. Mas nós lanta meinte, nós escuta para não, Cuando levantamos en la mañana, escuchamos los pájaros, nanta canta e alaban ao Criador. ellos cantan y alaban al Señor. Esse Deus te visa de natureza, Por eso Dios dice que en la naturaleza você mira minha grandeza. verás mi grandeza. Esse divisa laga tudo lo que tiro seja, Por eso dice, deja todo lo que tienen, Rosea, aliento, aliento, alaba a Deus. alabe a Dios. Significa Eso significa que Deus merece tua adoração, que Dios merece toda la adoración, tua honor e tua glória. todo honor y toda gloria, Em cielo, en el cielo riba terra y sobre la tierra e em profundidade la mão. y en la profundidad del mar.
Pero significa que o inimigo acudicha e adoração que Deus estava dando. Eso significa que el enemigo Estava codiciando. codiciaba lo que estaba adorando. Ok, você ele disse, lo me pone mi trono Por eso dice que establecer mi trono mais alto que o de Deus. más alto que el del Señor, Você estava contento porque no estaba feliz que Deus te recebia toda a adoração. que Dios recibe toda la adoración. Estava de que a adoração pé, Quería la adoración por sí mismo, para o e não logra de cielo. pero no logró esto. Ela logra ganhar uma terceira parte de ángel. Engañó a una tercera parte de los ángeles. Para meio de engano, ela ainda no seu lado. Por medio de engaño los obtuvo de su lado. Ela vem rebater, ela logra ganhar Eva com Adão. Vino sobre la tierra y engañó a Eva y a Adán. Ela é entrada no mundo aqui. Obtuvo entrada en este mundo. Ela vira príncipe do mundo. Se puso como príncipe de este mundo. Então aqui não também, ela vem wak se vai adoração. Y vino acá para ver si él puede obtener la adoración. Ao ban wak dia exemplo bíblico Vamos a ver uno de los ejemplos bíblicos. com inimigo da busca para gente adorar e não Deus. Como el enemigo busca para adorar a sí mismo y no a Dios. Revisa versículo 1 de Daniel 3. Dice en versículo 1 de Daniel 3. Ok. Revisa, rei Nabucodonosor atrajo uma imagem de ouro, lo qual sua altura estava de 60 codos e sua anchura 6 codos, e la lantea de sabana de dura na província de Babilônia. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ok. Agora, de com o rei alaga trazer uma estátua de ouro. ¿Y por qué dejó hacer una imagen de oro? Kiko a passa dentro de sua cabeça que ele alaga trazer. ¿Qué pasó en su cabeza que él dejó hacer esto? E aceita iba nos back tique mais do passado. Y eso nos lleva un poquito más en el pasado. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 36 de 40. versículo 36 hasta el 40. É diz assim aqui. Dice así. Essa aqui estava o sonho, agora nós estamos dando sua interpretação diante do rei. Esto fue el sueño, ahora vamos a dar la interpretación al rey, en la presencia del rey. Sim, isso significa que Daniel está donando o rei Nabucodonosor a interpretação do sonho. Eso quiere decir que Daniel está dando al rey Nabucodonosor la interpretación del sueño. E digo, né? Y le dijo: Abo o rei de reina, na quem de Deus do cielo aduna reino, poder, força e glória. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ok, ele entregaram demboman e assim vou governar ribanantur. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo. No, ok. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ok, ele diz: abo da cabeça de ouro. Tú eres aquella cabeza de oro. Então ele diz: depois divo, lo landa outro reino inferior nesse divo, depois outro, de 3 de bronze, que lo governar e vender terra. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ok, depois de 3 também de 4 reino. Y después del tercero viene un cuarto reino. Esse estava de sonho que o rei Anya em Daniel capítulo 2. Ese fue el sueño que obtuvo el rey en Daniel capítulo 2. Significa que o rei mira que esta cabeça de ouro que representa Babilônia. Eso significa que el rey ha visto que la cabeza de oro que ha visto en su sueño de Babilonia, Sim, que esta Babilônia. que él es Babilonia, Depois de Jeta vem outro reinado, y después de él viene un otro reinado, falta Médio e Pérsia. cual es Medio y Persia, Depois de Médio e Pérsia, ela mira em visão que vem Grécia. y después de Medio y Persia vio en su visión que viene Grecia, Depois de Grécia, Roma está 30. y después de Grecia entra Roma, Que está Palipia de Hero.
¿Cuáles son los pies de hierro? y después es dividido en 10 naciones de Europa. Y después se divide en las 10 naciones de Europa. Algunas fuertes Unos son fuertes y algunas suaves. y otros son débiles. Ok, dus el rey arranha a visão aí. Entonces el rey obtuvo esta visión, Ela lubide, Daniela bem expliquele. él lo olvidó y Daniel se lo explicó. E ahora que ela compreende que en verdad sabe de lo que ela sonha, Y cuando él entendió que en verdad esto es lo que él soñó, ela alaba a Deus. él alabó al Señor. Ela agradece a Deus. Él agradeció a Dios Então ela alça Daniel. y alzó a Daniel, Você dita, só em verdade para contar meu sonho. porque dijo que tú solamente pudo decirme este sueño E dar-me sua interpretação. y darme su interpretación. Pero depois, Pero después o rei não queda contente com isso aí. el rey no estaba feliz con Mas eso, agora ela vai sim pensa, porque cuando fue a pensar o realizar, a mim tem cabeça de ouro. yo soy la cabeza de oro Então depois de mim tem outro reino. y después de mí sigue un otro reino. E diz não, Él dijo, no, a mim também queda reina para sempre. yo voy a seguir reinando para siempre. Então o que ela faz? Y entonces, ¿qué hizo? Capítulo 3 de Daniel, Capítulo 3 de Daniel, ela larga traz uma estátua. dejó hacer una estatua, Mas você cabe ler isso hoje? como hemos leído al rato, Full de ouro. totalmente de oro. Significa que não tem cabeça, Eso significa que ya no es solamente cabeza, pero ele vai reinar com cabeça de pia. pero él reinará de la cabeza hasta los pies. Significa que o rei cambia a verdade de Deus, Eso significa que el rey cambió la verdad de Dios, ela cambia a profecia de Deus cambió la profecía del Señor com profecia falsa, con una profecía falsa, para uma mentira. por una mentira. Então, em toma é mentira para só, No toma la mentira solamente para él, em qual profecia que ela cambia tem para só, la profecía que él cambió no lo tomó para sí solo. a que ela se em versículo 2 e 3. Mira lo que ha hecho en el versículo 2 y el versículo 3. Ela manda reunir tur e satrapa nan, e oficial nan, governante nan, consejero nan, tesoreiro nan, e juez nan, e magistrado nan, e tur e governante nan de província, para bina dedicação de imagem que o rei Nabucodonosor alanta. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ok, tu rabini, Todos vinieron na dedicação de estátua de ouro. a la dedicación de la estatua de oro. Ok, a parte de tu líder nan de pueblo, Y ahora, aparte de todos los líderes del pueblo, de tu governante nan, de todos los gobernadores, de tu província nan, de todas las provincias, anúncio a sali. un anuncio salió. Que estava o anúncio? ¿Cuál era el anuncio? Vá com ela começar. Mira cómo empezó. Versículo 4. Versículo 4. E ora é anunciador a proclamar na voz alto, na bozo e ordena o pueblo nan, nación nan y gente de tu idioma. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Ok? Marque parte que bom se não se bem bem hoje. Márquese muy bien porque volvemos a esto. E pueblo nan, e nación nan y gente de tu idioma. Los pueblos, naciones y lenguas. Não se bem bem hoje. Vamos a volver en esto. E rei saca decreto. El rey sacó un decreto. Versículo 5 digo 6. Versículo 5 hasta el 6. Que estava o decreto de rei? Que Qual- te será? ¿Cuál era el decreto del rey? Ok, ele avisa que no momento que você tem sonido de cacho, flauta, tamborim, harpa, saltério, dudelzak e toda sorte de música, você me se tira você corpo bom e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor lanta. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ok, então sigue visa, mas é que não tira seu corpo bom,
e adorar, lo varo tirar mesora de forno de candela caliente. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ok, dus el rey cambia profecía de Dios Entonces el rey cambió la profecía de Dios para una profecía falso, para una profecía falsa, siendo que esta simplemente cabeza, cuando él es simplemente una cabeza. ante dinamita se full de oro. Y él dijo que no, voy a hacerlo totalmente de oro. Ante ahora saca un decreto Y ahora sacó un decreto para tu gente, tu pueblo, tu nación y tu idioma, para que todas las personas, todas las naciones, toda lengua, ven a adorar y buig para a estatua de oro que la laga atrás. para adorar y postrarse ante la imagen de oro que él hizo, dejó hacer. Ahora pregunta está, ¿cuánto gente a buig la estatua? Ahora la pregunta es, ¿cuántos son que se postraron delante de la estatua? Bijbel dan nou contesta mesora. Y la Biblia te da la contesta E inmediatamente. devisa PC, cultura e pueblo na atende sonido de cacho, fluit, tamborim, arpa, salterio, dudelzak e te soorten de muziek. Tour e pueblo nan nacionan e gente nan de tour idioma atira nan curva abou e kinasi. Nan adorar e imagen de oro que reina Nabucodonosor alanta. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Significa que a maioria gente e casi tu gente Quiere decir que la mayoría de la gente y casi toda la gente que está presente a buig para a estatua de oro. que estaban ahí presentes se prostraron ante la imagen de oro. Ahora me cano un tiki más rápido. Ahora voy a andar un poquito más rápido. Me tocó el versículo 2 Voy a coger el versículo 12 de Daniel 3 meses. del mismo Daniel capítulo Het 3. visa, para sombra oro que tu rende a buig, Porque cuando todo el mundo se postró, dat tinha algum homem não parar, había algunos hombres de pie, algum caldeo não, algunos caldeos, e na mira que dat tinha 3 gente só que não a buig para a estátua. y se dieron cuenta que había 3 personas que no se postraron ante la estatua. Então na base que rei mesora, Y fueron inmediatamente donde el rey. versículo 2. Versículo 12. Ele visa tem algum judeu que vai encargar com a administração de província de Babilônia, esta Sadrach, Mesac e Abednego, e homem aqui o rei não ahasi caso divo, não ta sirvi bo Deus nem ta adorar a imagem de oro que bo alanta. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ok, dus mesora na core vai se rei visa 18 que não adora a imagem. Entonces inmediatamente fueron donde el rey le dijeron que hay 3 hombres que no postraron ante tu imagen. Agora manda llamanan. Y ahora los llamaron. Rei de llamanan pami. Y el rey dijo, llámales. Mas o mite bei duna na un chance mas. Voy a darles una oportunidad más. Mas ona no bei, la mi tende dina mes. Porque no postraron, así que quiero oír de ellos mismos. Anto rei puntranan. Y el rey les preguntó, Rei dita verdad, ora que es unido de música toca, vos no bei e adorar estatua como la gatra. habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoréis la estatua de oro que he levantado? Anteriori na bei visavo que rei visita duna un chance mas. Y la Biblia te dice que el rey les dio una oportunidad más. Anto ele visa mite volve la que música zona. Y les dijo, voy a dejar que la música toque otra vez. Anto si vos no bei, Y si ustedes no se postran, ante via que si mite laga mata vosan. entonces sí voy a dejar que maten a ustedes. Desde outra palavra, ela duna nan gracia. En otra palabra, les dio gracia.
Ela dona chance de volver prueba nang trove. Le dio un chance para probarlos otra vez. Pero tres jóvenes aquí Pero esos 3 jóvenes a contestar rei direct. le contestaron inmediatamente al rey Então avise rei, y le dijeron al rey: o Nabucodonosor, nos não temos de donavo contesta rivesunto aqui. Parte só do versículo, Malek. sí, respondieron al rey diciendo, rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mas se assim nos Deus que nos te sirve, por liberar-nos for de forno de candela caliente, e Ele lo libra-nos for de bomán, o rei, He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. então aqui name da gosta não. Y aquí los comentan. Sim. Sí. Versículo 18. Mas hasta se não acessei, seja seguro, o rei, que nós não também servir a Deus, não, nem adorar a imagem de ouro cubalanta. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Significa que não avisarei bom, dura-nos chance mais. Eso significa, dijeron al rey, no nos des un chance más. Sim, não te meste. No es necesario. E te avisava direto, rei, Yo te digo directamente, oh rey, como não também adorar a imagem de ouro cubalanta. que no voy a adorar a esa imagen de oro que E levantaste. com ele avisarei direto. ¿Por qué dijeron al rey inmediatamente? Pois não estava a conhecer Kiko. Porque ellos conocieron que O mandamento não de Deus. los mandamientos de Dios. E o mandamento de Deus te avisa. Y el mandamiento de Dios Luego dice no tem outro Deus me delante. que no tendrás otros dioses No, ante mí. não traz nenhuma imagem gravada para vocês, nem nada semejante, nem o que tem arriba do cielo, nem a bau riba terra, nem a água bau de terra. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Significa que não estava a guardar o mandamento de Deus. Eso significa que ellos guardaban los mandamientos de Dios. Você nos avisa, dia característica do povo de Deus, Por eso dijimos que una de las características del pueblo de Dios, que não tinha 10 mandamentos, de 1 até 10. que ellos tienen los 10 mandamientos, 1 hasta el 10, E não está percurado de guardar por meio de Cristo Jesus. y procuran guardarlo por medio de Cristo Jesús. Da pensei, hora de buig, Por eso, en el momento para postrarse, não nos nota buig. que no vamos a prostrarnos. A pergunta tá, Ahora es la pregunta, mas o Salomão avisa, não tem nada novo bau de solo. porque Salomón dijo que hay nada nuevo debajo del sol. Lo que passa, Lo que pasó, da volve repetir. repite otra vez. E ave nos avisa assim, que para a gente não que quer, E que hoje- saque da Jesus conta, Hoy decimos así, por los que creen, esto es simplemente una historia, mas o bebê é coisa que da waru contana é muito não. porque muchas veces hablamos de eso a los niños, Sim, como uma história, maneira bem coco qualquer cartoons. como una historia, como cualquier muñequita. Pero ave nos te mira que coisa não é simplesmente história, Pero vemos hoy que no es simplemente una historia, é algo que sucede de verdade. es algo que ha pasado en realidad E é também vale repetir de nos tempo. y repetirá otra vez en nuestro tiempo. Agora, Ahora, rei Aduna, Sadrach, Mesach e Abednego chance mais. Rey le dio a Sadrach, Mesach y Abednego una oportunidad más. Agora, se nós wag dinge tempo que nós vivemos aqui. Y ahora en este tiempo que vivimos, Tava de ter gente que abre ano de oportunidade. hay una persona que abrió un año de oportunidad. Não sei que escuta de ano de graça. Hemos escuchado del año de gracia, Não sei que escuta de ano de jubileu. hemos escuchado del año de jubileo, Não sei que escuta com gente abre porta grande. hemos escuchado que una persona abrió una puerta grande Então, a visita dá uma chance back para tu rende por regressar.
y que dio una oportunidad para que todo el mundo pueda regresar. Tur caminda de noticia la sale. En toda la noticia salió esto. The New York Times, En New York Times, o te mira con el papa te llama para un año de jubileo. ves cómo el papado llama para un año de jubileo. Aqui namo te mira ta abre a porta grande allá no Vaticano. Y ves ahí que está viendo la puerta grande allá en Vaticano. Então ela proclama el año de misericordia. Proclamó el año de misericordia El dia te dona tu rende un chance para regresar a casa back. y dijo que da a todo el mundo la oportunidad para volver a casa. Pero dito un año. Pero dijo que era un año Então depois ela cierra a porta back. y después cerró la puerta otra vez. Nós te mira que a porta cierra. Vemos que la puerta se cerró Então depois y después ela celebra 500 anos de reforma protestante. celebró 500 años de reforma protestante. Año 2017, En el año 2017, 31 de outubro, 31 de octubre, nós celebra 500 anos de reforma protestante de Martín Lutero. celebrar los 500 años de reforma de Martín Lutero. O que Martín Lutero hace? ¿Y qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero a protestar Martín Lutero protestó contra a ensinança ou herejia que a igreja estava dizendo. contra las enseñanzas y herejía que ellos estaban enseñando. A sombra Martín Lutero, Porque Martín Lutero ela clava em 95 teses riba a porta de sua igreja aí na Alemanha, clavó los 95 tesis en su iglesia allá en Alemania, como protesta como una protesta contra a ensinança não falso de igreja. contra las enseñanzas falsas de la iglesia. Até que nós mira, Y ahí vemos, também que nós mira de notícia também, aquí vemos que en la noticia, caminha depois de a celebração, que después de la celebración, a igreja la iglesia ela une também tur e outra protestante e Yunan, mas se estudia, unió todas las otras iglesias protestantes, las hijas, para não poder uno. para poder ser uno. Então a bispa põe tur doutrina banda, Y dijo para dejar toda la doctrina al então lado une basar e amor. y unir basado en el amor. A protestante verdadeiro, Pero una protestante verdadero, que su fe está basada en la Bíblia e a Bíblia solamente, cual su fe está basado en la Biblia y solamente la Biblia, não te vai pôr sua doutrina banda. no va a poner a un lado su doctrina. Mesmo com Sadrach, Misach e Abednego, Igual que Sadrach, Mesach y Abednego, Nandi nos não te vai para a estátua de ouro. ellos dijeron que no van a postrarse ante la estatua de oro, Porque a Bíblia e o mandamento de Deus te diz não adorar nenhuma imagem. porque la Biblia, la palabra de Dios dice que no tenemos que adorar ninguna imagen. Então aqui não te mira é ano de misericórdia ou jubileu, Aquí vemos que el año de misericordia o jubileo para nós por lego mais a verdade de Deus e volver back na mentira. es para que dejamos la verdad de Dios y volver en la mentira. Agora te acorda e caldeo não, ¿Te acuerdas de los caldeos que a baby serei tem 3 judeus que não vai a estátua de ouro? que le dijeron al rey que hay 3 judíos que no postraron ante la estatua de oro? Mané estava no princípio, Igual que estaba en el principio, assim é o sucede de nosso tempo. y así sucederá en nuestro tiempo. Agora vou perguntar a Steven, com esse ele tu lugar? Y tú me preguntarás, pero Steven, ¿cómo va a pasar esto? O que sucede na China? Mira lo que sucedió en China. Na China, nós sacamos uma notícia, Sacaron una noticia en China caminha nanta encorajar a cidadana não. donde sí, animan a los ciudadanos para virar mini Judas, para ser un mini Judas, para traicionar a cristiana, para traicionar a los cristianos então trazem delante de corte. y traerlos ante el corte, Então não te duram sem. y les dan dinero. Até a sala que sai mais grande e não vai mirar. Y salió, este es más grande para que tú puedas ver. Chinese City, La ciudad de China esta paga o pueblo paga a los ciudadanos $1.500 $1,500 para virar mini Judas. para ser un mini Judas, Então IVA of Miovisa
13 cristianos delante de corte. para entregar a los cristianos. Aqui na de mire más grande. Aquí lo ves todavía más grande. Significa que si não logra 13 não pe gobierno, Eso quiere decir, si logran entregarlos al gobierno e deveria com não 13 não, y depende cómo los llevan, não dá mais sem. obtienen más dinero. Mesmo que escutava da dem passado, Igual que era en el pasado, assim não lo sucede de nos tempo. así pasará en nuestro tiempo. Você me avisa hoje, não tá cômico, não está crescendo aqui não. Por eso yo digo, no es una comedia que estamos trayendo aquí, Tá coisa verdade. es una verdad. É profecia não vai suceder e não está sucedendo de nos tempo aqui. Las profecías van a tomar lugar y están pasando en este momento. Vários países não começam a arrestar cristianos. En varios países arrestaron a los cristianos. De notícias algo na Saúde Arábia, En la noticia salió en Saudi Arabia o cristiano está guardo arrestar para oração assim de privado. que los cristianos son arrestados por hacer oración en privado. Bolívia também está seguindo que mesmo exemplo. Y Bolivia sigue con el mismo ejemplo. Já ainda não para subir caia predicar mais. La gente no puede subir en la calle a predicar. China também a começar a ser a pastor não. En China también empieza a encarcelar a los pastores, Cambia a escritura. cambiar las escrituras, Dona gente não boot alto. dándoles multa muy alta. Agora visita na China só. Pero dirás, pero eso es en China solamente. Nos Estados Unidos mesmo. En Estados Unidos igualmente. Que em vários países não acaba, gente não pode adorar Deus mais. En varios países ya mucha gente no puede adorar al Assim Señor. não há com a Bíblia, of the papel de palavra de Deus, Así te encuentras con la Biblia o hablando del Señor, não te cuebusera. te encarcelan. O aqui nasce com dama aqui. Mira lo que hicieron con una dama Na aquí. quimele e finalmente ela morre. La quemaron y finalmente E ella como murió. esse homem não pode convertir e vira muslim. Porque ella no quiso convertirse y ser musulmán. A outro ponto do mês de muslim inteira assunto sale. Pero tú preguntas, ¿de dónde salió todo este asunto? Inteira coisa sua raiz está bem caibek na mesmo caminho. La raíz vuelve en el mismo camino. Inimigo a criar roupa e forma para que a gente trazer back para adorar ele. El enemigo ha cogido diferentes formas para volver a ti, Sim, para adorar a ele. para adorar a él. Aqui não também nós mira na Índia. Aquí vemos en India. Índia também está passando de roupa e coisa. India también pasa muchas cosas Para o cristiano. Um bem que nós vai mira. por los cristianos. Ya vamos a verlo. A aqui com Juan avisa. Mira lo que dijo O Juan, que Deus te deu em revelação. lo que Dios le ha dado en la revelación. Nós ouve bem, nós não quer que a profecia não está cumprindo e nós te viva de último tempo. Porque muchas veces no queremos que la profecía está cumpliendo y estamos viviendo en los últimos días. O aqui com Jesus avisa Juan. Mira lo que Jesús ha dicho a E Juan. de revelação de Jesus Cristo que Deus te deu para mim de seu servidor. E coisas não começam a suceder pronto e a manda aqui e a comunique para mim de seu ángel na seu servidor Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dus Jesus avisa Juan que coisa vai suceder pronto. Entonces Jesús le dijo a Juan lo que va a pasar pronto. Agora se avisa quem aduna testemunho da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo está tu lo que la mira. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Agora bem, Y ahora viene. bendicionata esnan ku lesa, esnan ku tende e palavra de profecia e paga atenção na e coisa que para escrever dengue de com a sombra e tempo da cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Significa que nós mesmos estudia a profecia. Não? Eso quiere decir que tenemos que estudiar las profecías. Nós não sabemos a fecha que Jesus está vindo, No sabemos la fecha cuando viene Jesús, pero sim nós sabemos a señalan que te acompanha sua venida. pero sí sabemos las señales que acompañan su venida. A profecia da música nós onde nós está
bem a venida de Jesus. La profecía nos muestra dónde estamos en la venida de Cristo Quão Jesús. cerca não está? Cuán cercano estamos. O aqui que Pablo devisa. Mira lo que dice Pablo. Agora coisa na que sucede com nós como exemplo e não agora escrevi como despertamento para nós ribaquende e fina de siglo não também. Sí, un momento, ¿sí, no? Sí. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ok, agora devisa lo que sucede de tempo de Sadrach, Mesaque e Abednego. Ahora dice lo que ha pasado en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, Quando a mestra buig per statua de ouro Coreia lá atrás, que tuvieron que postrar ante la imagen de oro que el rey hizo. o devisa muita que cruel estava de tempo que houve na Bíblia. Tú dirás, qué cruel era ese tiempo que esos jóvenes, en el tiempo que ellos vivieron. Você não estava na tira, não de forno de candela caliente. Porque le tiraron en ese horno caliente. E você devisa dangue Deus, esse está passado, de nos tempo e ainda vai vir. Dirás, gracias a Dios, eso es pasado, en nuestro tiempo no sucederá. Agora que Jesus avisa Juan, Recuerdo lo que Jesús le dijo a e Juan. digo escreve, Le dijo, escribe. escreve Kiko, ¿Escribir qué? coisas que devem suceder pronto. Las cosas que van a suceder pronto. Kiko devem suceder pronto. ¿Qué es lo que va a suceder pronto? Revelação 3, versículo 3, versículo 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 hasta el Juan 4. mira de visão e cabeça que estava de herida. Ele visa como se fosse que estava de herida para morrer e sua herida fatal agora de curar. Versículo 3 de Revelação 3. E inteira a queda assombrar e a seguir atrás de a bestia. Ok. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ok, agora não somente sei, ele visa e não a adorar o dragão. Y no solamente eso, pero dice, y adoraron al dragón. A sombra ela dá autoridade na primeira bestia e não a adorar a bestia visando quem da maneira é bestia e quem está capaz de seguir contra ele. Que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ok, dus ora nos wak kiko e conflito tá? Entonces, cuando vamos a ver cuál es el conflicto, E conflito da basar e ba adoração. el conflicto está basado en la adoración. Você me avisa no comienzo, Por eso dije al principio, laga tur lo que tiro sea, deja todo que tiene aliento, alaba a Deus. alabar al Señor. Pero o inimigo trata de poner su trono Pero- más alto que el de Dios. Pero el enemigo trató de hacer su trono más alto que el del Señor. Dios, num dado momento, não pode aceitar mais do cielo. Dios no pudo aceptarlo más en el cielo, Mestre, saque, tuvo que echarlo. inimigo de onde me deve poner mi trono. Entonces dijo, ¿dónde voy a poner mi trono? Well, o único caminho que era arriba terra. El único camino que quedó es en la tierra. E logo pondrá mi Steven, Pero preguntarás, Steven, onde vai saque coi? ¿dónde sacaste esto? Trucosta da Bíblia. Todo está en la Biblia. Revelação 2, versículo 13. Apocalipsis 2, versículo Deus, 13. Deus avisa a igreja de Pérgamo Dios le dijo a la iglesia de Pérgamo, e de missa onde vota viva. sí, no, Sim, caminha Satanás su trono tá. E vou ter firme na mi nome e não ninguém me fé, nem dia na de antipaz, mi testigo, e um que está fiel na mi, quem de agora tá, meio de bolso caminha Satanás está viva. yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Significa que o inimigo trata de botar seu trono do cielo Eso significa que el enemigo trató de hacer su trono en el cielo, e não logra, no lo logró ele vem botar aqui vou. y lo puso aquí. Que mena está aqui vou. Quiere decir que él está aquí. Pero o que de visa, Pero mira lo que dice. é de seguir visa, Sigue diciendo, Revelação, aqui não. Sim. Apocalipsis 13, versículo 2.
Ele dice, e a bestia que o mira estava de maneira leopardo, e sua pia não estava de maneira pia de ber, e sua boca maneira boca de leão, e o dragão adoné su poder, su trono e gran autoridade. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ok, lá nós vai tique rápido, devine tempo. Ele dice, lá nós conectar o ponto. Vamos a conectar los puntos. En Daniel capítulo 3, En Daniel capítulo 3, quanto ainda me será adorar? ¿cuántas personas tuvo que adorar? Pueblo nan, nación nan y gente de tu idioma. Pueblo, naciones y toda lengua. Juan mira que de nos tempo, Juan vio que en nuestro tiempo, de versículo 7 de Revelación 3, en versículo 7 de Apocalipsis 13, también tu pueblo, tu tribu y lengua me se ve adorar. que todo tribu, pueblo y lengua tuvieron que adorar. ¿Cuál tipo de adoración? ¿Qué tipo de adoración? Es adoración que Dios no está aprobando. El que Dios no aprueba. Entonces aquí no nos mira es guerra en cuanto de adoración. Aquí vemos que la guerra es en cuanto de la adoración. Es guerra contra de gente que está guardando el mandamiento de Dios La guerra está en contra de las personas que guardan los mandamientos de Dios y tiene testimonio de y Jesús. tienen el testimonio de Cristo La Jesús. PC, Sadrach, Mesach y Abednego Por eso Sadrach, Mesach, Abednego agora tirado en el forno. fueron echados en el horno. Agora de dos bestias, Y ahora la segunda bestia da duna toda autoridade na primeira bestia. da toda la autoridad a la primera bestia E está assim que tu rende me se adorar a bestia. y hace que todo el mundo tiene que adorar a esta bestia, De qual o dragão adornou su trono, de cual el dragón le dio su trono, autoridade autoridad e poder. y poder. Lá não sigue vai. Vamos siguiendo. Com está se a gente não para adorar. ¿Cómo obtendrá a las personas para adorarle? Dori ganha não. Por medio de engaño, Para meio de milagre não. por milagros. Lá nos pausa. Sim, lá nos pausa e ver parte aqui. Vamos a pausar en esta parte. Quando te mira que tem roupa igreja não te concentrar em milagres. ¿No se dan cuenta que muchas iglesias se concentran solamente en milagros? 3 noites de sanação. 3 noches de sanación, Cruzada de milagre. cruzada de milagros. Nós mira roupa Benny Hinn, de verdade? Vemos mucho Benny Hinn, ¿no es Joel así? Austin. Joel Austin E tu é outro grande artista não. y todos los grandes artistas. Noite não de sanação. Noches de sanación. E agora vai ser bom. Y si vas viendo Roupa de gente realmente não cura mesmo. que en realidad mucha de esa gente no ha sido sana. Psicologicamente, Psicológicamente, bom de hipnosis, bajo hipnotización, não a gente não quer que não cura. dejan que las personas crean que son sanos. E depois que a hipnosis passa, Y cuando termina la hipnotización, ele está reparar com uma oração cura. la gente se da cuenta que no fueron sanos. Única sanados. forma não que o diabo está ganhando o último dia com milagre. Una de las formas con cual Satanás engaña a las personas es a través de milagros. Agora, nós vamos ter que revisar quem não tem que adorar se não te morre. ¿Quién tienen que adorar si no van a morirse? Ok, significa que não se adorar a imagem. Quiere decir que tienen que adorar a una imagen. De caso aqui, de Revelação 3, uma imagem te volve lanta. En Apocalipsis 13 es una imagen levantará otra vez. Amanhã nós vamos estudar aqui com a imagem. Mañana vamos a estudiar cuál es la imagen E quatro decretos. y cuál es el decreto ahora. Mesmo pouco de Revelação de Daniel 3, Igual que en Daniel 3, é um não adorar a estátua de imagem, los que no adoran la imagen, la estatua, te guardo matar. serán matados. De nosso tempo, En nuestro tiempo, e mesmo coisa vai repetir. la misma cosa va a repetirse. Revelação 3, 17. Apocalipsis 13, Ele 17. diz que não gente não pode comprar nem vender, com exceção que o sungo de marca de bestia, que tinha marca em nome de bestia ou em número de seu nome. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Agora nami na bunhapa. Déjame darte un pedacito. Bonari para que turcos hoje em dia ¿No te das cuenta que todo hoy día a vira digital, es digital?
Casi tu camino por un swipe. que casi en todo lado tienes que swipe. Ahora voy a llegar a Agua Electra. Cuando vas a Aqualectra, Antes visaba una nota tu más en cash. ellos dicen que no aceptan dinero cash, Swipe sobre un swipe. solamente pasar la tarjeta. Allá en Europa. Allá en Europa, Din parte na vira cashless. Na nota tu más en efectivo mes más. que hay lados que no toman dinero efectivo. Agua di con. ¿Y por qué? Pues me sei de forma que não pode controlar a humanidade. Porque es la forma que pueden controlar a la humanidad. Com não te assim que não pode comprar nem vender. ¿Cómo van a hacer que tú no puedes comprar ni vender? Se você tem sem efetivo, Si tienes el dinero en efectivo, sowieso pode comprar vender. automáticamente puedes comprar y vender. Mas se não tem cash, Pero si no tienes el efectivo, você tem que ser via banco tienes que hacerlo a través del banco digital. digital. Então se não bloqueia aí, Y si bloquean eso, não bom pode comprar nem vender. tú no puedes comprar ni vender. Agora visar me Steve mostrar-me bem atualidade se tu lugar. Steven, muéstrame en la actualidad que eso está sucediendo. Aí na Índia, Allá en India, 1.3 bilhão gente 1.3 billón de personas mandatoriamente mestra duna como se dice, identificação. tuvo que entregar su identificación obligatoriamente. Se não assim, Porque si no lo hacen, não pode comprar nem vender. no pueden comprar ni vender. Tem gente aí na visa comida se compra. Unos ahí dijeron, ¿cómo voy a comprar? Essa aqui é sucedendo no ano 2017, Esto sucedió en el año Jesus de May. 2017, não pode cobrar pensão, 11 de mayo. No pueden cobrar su pensión, imposto, sus impuestos nem nada. y nada. Se não tem a biometrics card. Si ellos no tienen ese tarjeta biométrico, Sim. Significa que para não controlar e pico bilhão de gente, para poder controlar a 1 billón de personas, na mestra mandarão mandatoriamente me registrar. tuvieron que mandarlos obligatoriamente a registrar. Então, aqui deve seguir Mira arriba. lo que dice aquí. It could become difficult to open a bank account. Puede ser difícil para abrir una cuenta de bancario. Get a new cell phone number. Busca un teléfono, número telefónico nuevo, Or buy a plane or a train ticket without being enrolled. o comprar una tarjeta de avión o O trem. tren. Sí. Sim. Significa que não tem controle de gente hoje em dia. Quiere decir que ellos tienen control sobre la gente hoy día. Una que vira Donde tú vas, e Corsão não te vai quedar fora. y Curazao no va a estar fuera. Mas viame mas escuta, Una vez oí que não te vai controlar até água que corriente que van a controlar hasta el agua y Vía chip. electricidad por vía chip. Bien, Significa chip. que não te vem aqui pouco dia na boca mas Que quiere decir que no vendrán más a tu casa. aí na mesa de central não tá abre boa água série. Ahí en el central mismo pueden abrir y cerrar tu Significa agua. turcos te vai agora se computerizar. Quiere decir que todo va a ser computarizado. Nos não te vai escapar. Ninguno de nosotros vamos a Esse escapar. divisão lo vai forçar para Yes. tu me marca de bestia. Te esforzarán para tomar la marca de la bestia. Mesmo com Daniel, mesmo com Mesac, Sadrach, Mesac e Abednego, Igual que Sadrach, Mesach y Abednego mestra para Dios tenha prueba, tuvieron que estar de pie en la prueba para el Señor. assim nós também temos que para Deus. Así nosotros también tenemos que estar firmes. Agora me dice aqui, Déjeme decir esto. Deus se dice que adelantar. Dios nos ha dicho esto de antemano. Profecia está cumprindo, se mire. La profecía está cumpliendo, lo vemos. Que men seja boque of bonoque, Sea que tú quieres o no, seja bota ready of no, sea que estás listo o no, a profecia vai cumprir. esta profecía E va a nós estamos vivendo cumplirse dentro. y estamos viviendo en ella. Você aqui me estava da last na televisão, ¿Sabe lo que estaba viendo último en la tele? guy abai ante e quer abai com trem. Una persona fue y quiso coger un tren, Pero ora chega na train station, pero cuando llegó a la estación de tren, ela sale que be access denied. dijo acceso negado. De como? ¿Por qué? Você não cumpre com certo coisa de governo.
porque no cumplió con algunos requisitos del gobierno. Mesora na bloqueia tur caminda. Así que lo bloquearon en todo lado. Embora vai su casa. No pudo irse a su E casa. mestra dormi na train station. Tuvo que dormirse ahí en la estación. Te hora que su tempo passa, Hasta que su tiempo pasó, quando dune green light per seguir. que le dan luz verde para seguir. Ok, dus ave noite, Así que esta noche Deus te avisa nós isso aqui. Dios nos dice esto. Josué 24, versículo 15. Põe o último slide. Man. José 24, versículo 5. Ele diz cita desagradável em vossa vista para servir o Senhor. Si es desagradable para ustedes servir al Señor, Escolhe para vocês ave quem de vos lo sirve. escoge para ustedes quién ustedes van a servir. Seja o Deus não que vosso tata não estava de servir, Sea los dioses que vuestros padres sirvieron, qual não estava de outra banda de rio Eufrates, cual estaba al otro lado del río de Eufrates, of o Deus de Arameu não de quem de não terra vosso viva. o los dioses de los arameos en cual su tierra ustedes están viviendo. Mas lo que está a mim e mi casa, Josué avisa, Pero yo y mi casa, dijo Josué, nos lo sirve Senhor. serviremos a Jehová. Ave noite, minha irmã, para nós clausurar essa série de forma aqui. Esta noche, mis hermanos, para clausurar, lo hacemos en esta forma. Deus te chama gente na adoração verdadeira. Dios llama a las personas a la adoración verdadero. Significa que para Deus Quiere decir para el Señor, é assunto de não importar que comita quer, este asunto de no importa lo que yo creo, me tá adorar Deus maneira me que yo adoro al Señor como yo quiero, não se mira que a Bíblia de descartar esse assunto aí. vemos que Dios no acepta esto. Deus está aceitar a adoração que é buta Dios acepta la adoración que Él puso, e aceita da Bíblia. y esto está en la palabra. Nós temos para ribatar para escrever. Tenemos que decir, está escrito. Se está da Bíblia, Si está en la palabra, me querer. yo lo quiero. Se não está da Bíblia, Si no está en la palabra, me não querer. no lo quiero. Nós mesmos vira cristiano de Bíblia Tenemos que ser cristianos de la Biblia e para lo que é o princípio de Deus. y estar firmes por lo que es el principio del Señor. Significa que Deus está interessado em uma adoração genuína, basada na Escritura. Eso quiere decir que Dios está interesado en la adoración genuina que está en la Escritura. Mas um que persevera até no fim, Mas el que persevera hasta el fin, esse lo salva. ese será salvo. E nós será que saque. Y vamos a clausurar con esto. Ora que Daniel, ora que o amigo não aqui parava na fé, Cuando esos amigos se pusieron firmes para su fe, sabe o que passa com não? ¿saben qué pasó con ellos? Apesar que não hora tirar de forno de candela, 7 vezes mais caliente, A pesar de que ellos fueron echados en ese horno caliente y 7 veces más caliente, el rei mira de 4 pessoas dentro do forno. el rey vio un cuarto persona en este horno. E ora ele wag bom, ele disse saque te de Deus. Y cuando él vio muy bien, vio que era el Hijo de Dios. Significa que Deus está baita com nós, tem prova não que deve vir. Eso quiere decir que Dios estará con nosotros en las pruebas que han de venir. E mas se com duro e prova não te mostra, Y aunque son muy fuertes estas pruebas, aunque decreto não salicava, y aunque ya salieron esos decretos quando te vai mata e perseguir e gente não tem tempo que o mandamento que van a matar y perseguir a esas personas que guardan los e mandamientos que tenham fé em Jesus, y que tienen su fe en Cristo Jesús, Jesus também está com a gente não aí. Jesús va a estar con estas personas. Essa é a noite nós damos todo honor e glória a Deus. Por eso en esta noche vamos a dar todo honor y gloria al Señor, Pastor te só merece. porque solamente Él lo merece. E lá que nós temos fé na alto Y permite que podamos mantener nuestra fe en alto e adorar Deus só. y adorar solamente a Dios, Pastor, esto vai passar nos de prova não. porque Él va a pasarnos en estas pruebas. Lamentavelmente me tenho ser. Lamentablemente tengo que clausurar, Pero amanhã nós temos tópico mais interessante ainda. pero mañana tenemos un tópico más interesante Nós também todavía. seguir coba de profecia não. Vamos a seguir buscando en las profecías E nós também mira como este cumprir em tempo que nós vivemos aqui. y vamos a ver cómo cumplirá en este tiempo que estamos viviendo. Lá que nós vamos uma palavra de oração chiquito. Vamos a orar. Tada Santo hoje noite. Padre nuestro, en esta noche Nós mira com o tempo a cura vai lá que nós está.
Vemos cómo el tiempo se avanzó, Padre. Pero apesar de tu receba, dura-nos tempo amanhã a trove para junto. Pero a pesar de esto, nos diste un tiempo para estar juntos otra vez mañana. E tempo não é de nós, El tiempo no es nuestro, é de Divo, Tata. es tuyo, Padre. Sábado viva de eternidade. Porque tú vives en la eternidad. Pero nós tomará no tempo. Pero nosotros estamos amarrados en el tiempo. E ajuda-nos, Senhor, para nós aproveitar tempo aqui. Y ayúdanos para aprovechar este tiempo, E Padre, qual é sobre ti, cual es poco, para nós possamos adorar de verdade. para poder aprender a adorarte en la verdad. Não maneira me que, No como yo quiero, sino maneira que, Tata. pero como tú quieres, oh Você vai Padre. avisar no turco, diz Senhor, Senhor, Porque dijiste que no todos que dicen Señor, Señor, lo heredar reino de cielo. heredarán el reino del cielo. Mas com a vontade de imitar o que do cielo. Mas el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo, E este sungo está adorado de espírito e verdade. el que te adora en el Espíritu y en verdad. Danke, Tata. Trece nos mañana, mesmo hora beco, Senhor. Gracias, Padre. Deja que podamos venir juntos otra vez en la misma hora. Vacina nós estude boa palavra dia mais. Así estudiar tu palabra una vez más. Eu vou passar bendição que deriva cada que está aqui na noite. Permite que tu paz y bendición está sobre cada uno que está aquí en esta noche. Danke, Tata. Nós te agradecidos em nome de Jesus. Gracias, oh Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amém. Amém. Agora nós seremos com a cantiga 235 para nós clausurar.